Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Voces Clínicas. Como saben, mi nombre es Iván y en esta ocasión vamos a estar tratando un tema que más que hablar de la forma en cómo se podría pensar un dispositivo clínico desde una postura cognitivo-conductual, sistémica, más que conocer que existen otras modalidades de hacer clínica, nos vamos a centrar en un problema de la clínica en tanto que tal. Claro, obviamente orientados en uno de los marcos teóricos que nos posibilitan hacer clínica, pero vamos a estar hablando el día de hoy de algo que incluso muchos toman como una convención para todas estas formas de hacer clínica y que no siempre es cuestionado, sino que es tomado como una verdad y que solamente es puesto sobre la mesa. Para este episodio vamos a estar hablando sobre el tiempo, sobre la duración de una sesión, ¿no? Usualmente estamos en el entendido de que esto puede durar 40 minutos, 45, 50, pero vamos a ver qué pasa con eso. ¿De verdad es necesario sostener este tipo de forma de entender el tiempo? Y para ello, en esta ocasión tenemos a un invitado que me da muchísimo gusto de poder tener en este espacio. Em, Tenemos aquí a Sebastián Mas, profesor y practicante de psicoanálisis, que ya tiene una experiencia bastante amplia en este campo. Además de que también está siendo uno de los colaboradores principales de ese proyecto que tenemos por ahí, de este texto sobre el sujeto y lo criminal. Te damos la bienvenida, Sebastián. ¿Cómo has estado? Bien, Iván. El gusto es mío, che. Muchísimas gracias por invitarme al espacio. Y la verdad que bien, pensando en este tema del tiempo que no usualmente es muy tratado, bueno, en el amplio campo de la psicología, ¿no? Es más bien un tema que se deja bastante silenciado, no sé por qué no se lo discute. Es como que ya está aceptado de que la duración de la sesión tiene que ser 45 minutos, cuando en realidad quizás ese tema podría discutirse bastante, ¿no? Bastante. Y de hecho, justamente, ¿no? Como decimos hace rato, es más como una especie de convencionalismo, es algo que todo el mundo acepta en cualquier modalidad clínica, y es bastante curioso, porque si bien hay muchas diferencias entre las maneras en cómo se practica, es extraño que esto se sostenga como una constante, ¿no? Sí, o sea, se sostiene como una constante en la medida que no se lo discute, no se lo charla. Eh, es un convencionalismo, estamos de acuerdo, ¿no? Es una convención, pero yo no sé quién podría explicar, ¿no? ¿En qué se funda esa convención? ¿No? No sé, ¿tiene algún fin terapéutico, por ejemplo, que dure una hora? Eso por lo menos no he leído trabajos que toquen ese tema al respecto. Así que sí, me parece que es un convencionalismo en tanto no se lo habla, como un secreto a Claro. voces. Entonces, para poder empezar a abordar este tema, vamos a hacerlo de una forma tajante. Vamos a ver qué pasa con esta situación del tiempo, ¿no? Empecemos quizás hablando un poquito de la parte de la física, que es una de las áreas que también has investigado para articularlas con el psicoanálisis. Entonces, háblanos un poco del tiempo. ¿Qué pasa con ello? ¿De qué hablamos con ese concepto? Es muy interesante la pregunta porque ya antes de que exista el reloj había como una cierta noción del tiempo. ¿Bien? No es que el tiempo nace recién cuando Huygens desarrolla los mecanismos, ¿no? Para desarrollar los primeros relojes. Lo que viene a dar el reloj en todo caso es una precisión de ese tiempo que ya todos de alguna manera capturamos intuitivamente. Y intuitivamente me refiero cuando uno se pone a pensar, ¿no? En las primeras personas que habitaron el planeta, tipo de personas quizás me estoy refiriendo hace 10.000 años aproximadamente, empezaron a capturar justamente discontinuidades en el universo. Bien, por ejemplo, la primera, la que más me llama la atención y que es todo un hallazgo, y que lo podemos capturar hasta el día de hoy con la frase, por ejemplo, sale el sol, ¿no? O se pone el sol, o sale la luna, ¿no? Y se escondió el sol. Ok. Evidentemente, desde nuestra propia perspectiva, ¿no? En el planeta Tierra, nosotros observamos el movimiento de estos astros celestes y eso justamente nos da esta perspectiva de que se esconden o que salen.
¿no? Y esas discontinuidades me parece que empezaron a darle forma a este concepto bastante intuitivo de tiempo que se manejó hasta el 1500, ¿bien? Entonces, esta explicación un poco relacionada con la física tiene que ver también con que este concepto no fue pensado durante mucho tiempo, ¿no? O sea, necesitamos que venga físico para que justamente nos den una articulación más científica de lo que era el tiempo para empezar a discutirlo, ¿no? Esto un poco lo digo entonces porque con respecto a cómo consideramos nosotros el tiempo, tendemos entonces a utilizar los sistemas de precisión de la física que permitieron justamente dividir el tiempo en segundos, minutos y horas. Bueno, todo esto involucraría lo que llamamos el tiempo cronológico, ¿no? El tiempo del reloj. Ok, Hasta acá, bueno, no estamos hablando de muchas cosas que no se sepan, pero lo que sí no se sabe es que el tiempo humano, si bien puede ser cronometrado, o sea, hay toda una importancia en que el tiempo humano también sea cronometrado, también tiene otra clase de estructura, ¿bien? Mucho más difícil de capturar con un reloj, ¿bien? Y este tiempo que quería introducirle justamente hoy no tiene tanto que ver con la duración, ¿bien? Del tiempo, es decir, en segundos, minutos y horas. Tiene que ver más bien un poco con lo que hablábamos hace un rato de esta concepción intuitiva del tiempo, ¿bien? Yo me pregunto entonces, como las primeras veces que se empezaron a ver esas discontinuidades en el universo, como que se ponía el sol o se ponía la luna, me pongo a pensar también en la primera vez que se deben haber dado cuenta que la gente se moría, ¿no? O sea, la gente venía muriendo, ¿no? Pero me imagino cómo debe haber sido, cómo decirlo de alguna manera, el impacto en estas personas en reconocer el hecho de que alguien ya no está. Y creo que justamente ese concepto que me cuesta tanto traerles, pero lo voy a designar de esta forma, es la presión que ejerce el tiempo sobre nosotros. ok. Y esto me parece muy importante, claro, porque creo que una de las grandes razones por las que no se ha discutido esta convención de por qué tiene que ser una terapia de la duración de una hora, tiene que ver con que el tiempo apremia, ¿bien? Y a muchos psicoanalistas, a muchos practicantes, les da la seguridad saber que la sesión termina a la hora. Traemos a colación esto, ¿no? Que el tiempo con el que trabajamos los psicoanalistas apremia. No trabajamos con el tiempo del apremio. Y creo que eso estaría bueno como para empezar a charlarlo un poquito, para introducirnos, bueno, en la cuestión de lo que es el tiempo lógico. Pero quería introducir ese tema de la presión del tiempo, que me parece que es lo más importante que podemos extraer como físicos de las interacciones sociales. Incluso en esa parte, no solamente pensar en la presión del tiempo, de justamente como lo dices, no, bueno, ya tengo que llegar a ese momento, ya tengo que alcanzar como esa meta y ya cumplí mi objetivo, ¿no? Sino que de alguna manera incluso no solamente lo podríamos decir en estos términos de tengo que llegar a esos minutos, sino que incluso se hacen estas preguntas de, bueno, y al final, en realidad, ¿cuánto tiempo dura un análisis, no? Tengo que estar ahí en otra forma de medición, ¿no? Tengo que estar ahí años, tengo que estar ahí meses, como si el tiempo que estés dentro del dispositivo tuviera algo que ver con el, vamos a colocarlo en estos términos, con el avance o con lo que vas construyendo dentro de él, ¿no? Entonces me parece que Totalmente. totalmente es un tema bastante extraño porque estamos habituados justamente a pensar en eso, ¿no? Incluso la vida cotidiana, de, claro, en tanto tiempo voy a tener que hacer esto, nada más tengo tanto tiempo para hacer esto otro. Pero qué interesante es poder pensar que no solamente hay una forma de entender el tiempo. Eh, ¿Qué sería esto del tiempo lógico? ¿Opera muy diferente al tiempo cronométrico? Bueno, justamente para ir conduciéndonos en esa vía, ¿viste? Por eso traía la cuestión de la presión del tiempo. Cuando los seres humanos están presionados por el tiempo, empiezan a comportarse de cierta forma. Y es muy interesante. Es decir, cuando el tiempo apremia pueden pasar dos cosas, ¿no? Ya desde un punto de vista psicoanalítico. Una persona puede inhibirse, ¿no? O puede angustiarse. Ok, Y son justamente dos conceptos muy distintos, porque en la inhibición, diríamos, no hay posibilidad de realizar un acto,
¿no? O sea, el tiempo apremia, pero uno no puede hacer nada, por ejemplo. O en otro caso, el tiempo, la presión del tiempo angustia. Y entonces, no es que no se pueda hacer nada, sino que no se sabe qué es lo que tiene que hacerse. Se puede hacer algo, pero no hay una certidumbre que nos lleve a tomar tal o cual decisión. Entonces, para nosotros, esta división del tiempo, ¿no? Entre inhibición y angustia, fijémonos que estoy hablando de las presiones del tiempo, se resuelven en un momento de certidumbre, al cual, bueno, nosotros sabemos, le llamamos momento de concluir. En este momento de concluir, entonces se resuelve la inhibición por la angustia o la angustia por la inhibición. ¿Bien? Ok. Eh, claro, o sea, por ejemplo, en la angustia uno no sabe qué hacer. Bueno, quizás la respuesta sea que no tenga que hacer necesariamente nada. Por ejemplo, lo plantee. Y en la inhibición, uno no puede hacer nada. Quizás un momento de angustia lo que le permite a esa persona inhibida. Bien, son tres tiempos. Yo no quería hablar mucho de los tres tiempos porque no me quiero meter tanto con el tema de los tiempos lógicos. Podemos hablarlo, pero quizá un poco más al final. Pero quiero explicarle a la gente que está escuchando y que no sabe nada de psicoanálisis por qué nos interesa tanto el tiempo. Entonces, yo ya le señalé la presión, ¿no? Y la presión del tiempo genera dos fenómenos subjetivos, inhibición o angustia. La forma de resolver entonces esa división, ¿no? Es generando una certidumbre sobre los actos que hayan que hacerse o no hacer, básicamente. Ok. Ahora, introduciéndonos ya un poquito más a los temas clínicos, por lo menos aquí en este espacio hemos sostenido una especie de división entre formas de ejercer clínica, donde están centradas en los problemas que un individuo puede tener, que un individuo puede traer al consultorio, pero que existen también otras clínicas que no necesariamente toman al individuo como un centro, sino que lo toman como una parte de toda una serie de relaciones, ya sea que la pongan como una narración, como una serie de discursos, como cada una de esas teorías lo entiendan, pero que de alguna manera quita al individuo del centro y lo coloca en algún otro lado, ¿no? ¿Crees que esta situación del tiempo se tenga que manejar o se pueda manejar de una manera distinta a lo cronométrico en cualquier forma de entender la clínica? ¿O no es necesario quizás que toda clínica tenga una concepción distinta del tiempo? Bien, creo que la cuestión del individuo se resuelve cuando, hablando de esta cuestión, ¿no? De la presión del tiempo, pensamos en un tablero de juego, ¿no? El monopolio, el club, etcétera, cualquier tablero de juego. Podemos observar que hay individuos jugando, pero la realidad que verdaderamente está aconteciendo está dentro del tablero. Entonces quizás esto sea como una conceptualización muy aproximada, ¿no? Y que puede ser completamente discutida, pero podemos pensar justamente como vos decías, no centrado, ¿no? Está sujeto a las leyes de ese tablero. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque en realidad nosotros no nos despegaríamos del individuo, pero sí le demostramos una lectura al individuo donde él solamente es un engranaje, ¿no? Es una pieza dentro de un tablero mucho más grande, ¿no? Entonces, esto teniendo, para tenerlo en cuenta, para mí el tiempo cronométrico está funcionando todo el tiempo, no lo podemos frenar, ¿no? Porque eso es. Pero justamente ahí está el tema. Cuando estas terapéuticas o estas técnicas solamente se fijan en el tiempo cronométrico, creo que automáticamente pierden de vista toda esta metáfora que estábamos hablando del tablero de juego, ¿no? Omiten completamente la posibilidad de que una persona se tome su tiempo para pensar lo que se está charlando y no cortarlo necesariamente en un punto que quizás, bueno, de este punto de vista puede ser, no me va a salir el término, pero puede tener malos fines terapéuticos. Bien, interrumpir a una persona en el momento en que tenía que decir algo, y bueno, no quiero decir que puede ser fatal, pero la verdad es que sí. La verdad es que sí, por lo menos desde nuestro punto de vista, nuestra técnica. Así que yo no omitiría el tiempo cronométrico, pero sí me gustaría discutir con estas personas de por qué fijan toda la realidad del sujeto, ¿no? En ese tiempo, cuando no es para nada así, para nada, para nada. Hay que tenerlo en cuenta, pero estas variables que estamos recién introduciendo me parecen también igual de importantes. Y que incluso hablando de ese tema,
ahí se hace una distinción muy, muy importante, ¿no? Porque ahorita podríamos decir, claro, ¿cómo es que de alguna manera quieren establecer todo lo que conlleva la realidad del sujeto hacia un punto cronométrico, ¿no? Sin embargo, también nosotros podríamos quizás hablar un poquito, quizás no a detalle, quizás en otra ocasión, pero justamente de esa palabra, ¿no? De la palabra sujeto. Porque por lo menos sí la podemos entender en estos dos términos, ¿no? Un sujeto para hacernos referencia al individuo, pero también está otro sujeto que en psicoanálisis se suele usar como, quizás no como el centro en tanto que tal de la clínica, pero sí como una forma de referirse a aquello que está, de lo que se está hablando, aquello que está ahí en medio entre el que está siendo analizado y el analista, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿de qué hablamos con sujeto desde el psicoanálisis? Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Totalmente. Y relacionándolo con la cuestión del tiempo. Cuando uno tiene que llegar a un lugar temprano, ¿no? O no quiere llegar tarde, podemos decir que ahí uno es sujeto, ¿no? Del tiempo. Y es muy interesante esto que vos decías porque vos ubicabas el sujeto entre el analista y el analizante. ¿Bien? Y fíjate qué interesante porque del mismo modo que uno podría estar apremiado por el tiempo de tener que llegar a horario a algún lugar, a otras personas también le están pasando. De tal manera que si habláramos de ese sujeto, no nos estaríamos refiriendo necesariamente a tal o cual individuo. Pero está ese sujeto, ¿no? Que está premiado por el tiempo, ¿no? Que está premiado por las reglas del tiempo. Así que por sujeto yo diría justamente eso, ¿no? Es una variable. Es una variable con la cual justamente nos permite operar el material de un análisis independientemente de que sea tal o cual individuo. En esto no estoy comparando de que el psicoanálisis trabaje con un tipo de sujeto determinado, como 7 sujetos y listo, sino que, bueno, evidentemente el sujeto es bastante maleable. O Ok, sea, es una variable con la cual nos permite trabajar muchas profundidades del material. Y en ese sentido no creo que ningún sujeto sea igual a otro, pero definitivamente vamos a encontrar estas constantes, como decíamos hace un rato, que el tiempo premia a todo el mundo, ¿no? Entonces, si alguien viene y nos cuenta que se murió algún pariente cercano, bueno, eso nos toca a todos, ¿no? Eso nos toca a todos. Así que en ese sentido, digamos, el sujeto, como bien vos decías, no pertenece a ningún individuo, pero es como un aspecto del individuo que se formaliza, ¿no? Y que por estar formalizado podría también aplicarse a otros individuos, ¿no? Entonces, ya para acá ser bien específicos, creo que un poco el sujeto con el que trabajamos es el sujeto neurótico, que para no dar ninguna definición médica ni nada, es un sujeto que padece de un problema indefinido. Bien, que no puede llegar a ese acto que lo liberaría de la inhibición o pondría a trabajar su angustia.